Bueno, Gabón, vamos a empezar la última parte de esta jornada. A la mañana ha habido un ambiente casi poético con los estudiantes, cientos de estudiantes. Las charlas de la tarde, cada uno en su estilo, todas fantásticas, estamos encantados. Ahora vamos a intentar estar una hora, un poco más a lo más. Entonces, yo les voy a pedir que hagan una intervención de 5 minutos cada uno, luego comenten entre ellos sobre el tema y luego abrimos el turno de preguntas. Si hubiesen muchas preguntas, lo que haríamos es agrupar, dejar preguntar. Translation. Ok. Bueno, esto es la metodología. Lo que estaba diciendo es que haremos un turno de intervención de 5 minutos, luego los 4 ponentes pueden comentar sobre los otros y discutir entre ellos otros 2-3 minutos cada uno si lo desean. Abrimos un turno de preguntas, como seguramente este es un tema que interesa a mucha gente. Si viésemos que hay muchos que desean preguntar, dejaríamos varias preguntas a la vez, si no, más dinámico una pregunta y que contesten como quieran. El tema es muy sencillo, el tema está tomada de una frase de Koh Tao-Nui cuando recibió la medalla de oro del CSIC, cuando era presidente Carlos Martínez, y que a mí pues me gustó, y la frase más o menos es: los grandes problemas de la humanidad, como es la alimentación, como es la energía, la salud, el equilibrio con el medio ambiente, el crecimiento de la intolerancia y de los fundamentalismos, no tendrán solución con menos ciencia, sino con más educación y con más ciencia. Y sobre este tema cedo la palabra primero a Carmen Gallastegui, porque necesitamos una economista. Después de todo, Ana nos ha explicado que entendemos parte, pero casi todo el universo, y a ver si con Ana nos intenta explicar. No le voy a preguntar sobre la crisis, sino la economía y el tema de hoy. Carmen. Buenas tardes, Arratsaldeon. Esto ha sido una sorpresa, me ha cogido a contrapié. Yo pensaba que iba a ser la última, Pedro, y además ya me sentía bastante cohibida de hacerlo. No, es igual. Ya me quito cuidado, porque como única economista aquí me siento un poco perdida. Realmente es un mundo fascinante el que vivís. Y estar con físicos siempre impresiona, pero además con 2 premios Nobel, pues francamente impresiona mucho más. Bueno, en cualquier caso, yo voy a contar en 5 minutos brevemente un ejemplo de lo que creo que puede servir para entender por qué el conocimiento científico es tan importante para estos desafíos de la humanidad de los que ha hablado Pedro. Yo lo que tenía es una clasificación de los desafíos, no veo desde aquí, pero bueno, de los desafíos los había clasificado. Desafíos mundiales, primero los poblacionales, el crecimiento demográfico y las enfermedades globales. Después había puesto, tenemos los ambientales, que ya los ha mencionado Pedro. He puesto 2, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Después tenemos los económicos, que estamos sufriéndolos ahora con más fuerza si cabe, el desempleo, la pobreza y el desarrollo sostenible. Y, por último, los había clasificado como de políticos a los desafíos que tienen que ver con los conflictos bélicos y con todos los conflictos de refugiados. Obviamente no estoy mencionándolos todos, he seleccionado algunos que considero los más relevantes y que ya los ha mencionado Pedro. Y lo primero que querría decir es que todos estos desafíos no son independientes, sino que están interrelacionados. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de problemas de salud. Cuando hablamos de demografía, hablamos de mayores posibilidades de guerra. Cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de hambre. Por lo tanto, no son problemas independientes, sino que los desafíos a los que nos enfrentamos están muy interrelacionados. Y lo segundo, en estos 5 minutos que quería decir, es que el no tomar en cuenta muchas de las cosas que los científicos nos están diciendo y que provienen
variables y que son realidades, nos está dificultando la resolución de estos problemas. Y que, de hecho, yo voy a citar un ejemplo, que es el de desarrollo sostenible, que ilustra cómo con el aprendizaje hemos cambiado los economistas la forma de analizar los problemas que constituyen desafíos para la humanidad. Por poner el ejemplo más obvio, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial estaba Europa destrozada y el objetivo que nos planteamos en Europa, no me planteé yo entonces, pero en fin, que nos planteábamos en general era crecer y que aumentara el PIB, el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es no más que el flujo de todos los bienes y servicios que producimos en cualquier periodo de tiempo que elijamos, el mes, el día, el año, como queramos. Eso es el Producto Interior Bruto. Entonces, nos hemos ido dando cuenta a lo largo de estos años que ese objetivo de crecer con este indicador del PIB, del flujo de todos los bienes y servicios que producimos, ha sido erróneo, ¿vale? Y eso es lo que voy a intentar ilustrar. Vale, entonces, nuestra presencia en el planeta, algunos datos que están aquí, pues se ve que la población mundial se ha multiplicado por 4, vamos a estar en 2004 de 9.000 millones de personas, eso es lo que se está previendo. La producción industrial se multiplicó por 40, el uso de la energía, que también es otro problema energético, se multiplicó por 16, la polución por metano, con lo que produce la ganadería, creció al ritmo que ha estado creciendo la polución humana. Las capturas de todo tipo de peces se multiplicaron por 35, las emisiones de carbono se han multiplicado por 10, y si calculamos cuál es el total de la energía producida por la fotosíntesis terrestre que usamos los humanos, resulta que es el 40%. 40% usamos los seres humanos. Entonces, ante estos datos hay como dos posibles posiciones, y de hecho es lo que está en la vida real. Hay una posición que dice, bueno, a pesar de todo, el crecimiento que estamos manteniendo es factible, sigamos con el modelo de crecimiento del cual nos hemos dotado y con el que estamos operando pues prácticamente desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y hay otra línea de pensamiento que dice, eso no puede ser, no se puede mantener así, la humanidad ha creado ya un trastorno sin precedentes en la naturaleza y el desarrollo tiene que ser sostenible. Esa palabra de desarrollo sostenible, que ahora ya lo de sostenible se utiliza para todo, pero en fin, que en un breve periodo de tiempo hemos hecho demasiado daño, vamos a introducir algún cambio para que esto no siga de la misma manera, ¿vale? Lo de desarrollo sostenible al principio se entendió de unas maneras, pero gracias a las aportaciones que hicieron los científicos del medio ambiente, los científicos de la tierra, todos los que se han preocupado, los geólogos, todos los que se han preocupado de este tipo de temas, nos han enseñado, al menos a los científicos sociales, el significado económico que tienen los ecosistemas y nos han permitido interpretar el capital natural, el que tenemos que utilizar necesariamente, de una forma inclusiva. ¿Qué quiere decir de una forma inclusiva? Simplemente que nos ha permitido añadir los ecosistemas a nuestra lista de activos de capital, que son los que utilizamos y ahora voy a ilustrar cómo. Vale, entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo simplemente que lo que tenemos que hacer es ser capaces de crecer, de producir, pero de mantener una base productiva adecuada para dejarla a las generaciones futuras. Esa base productiva, medida de unas determinadas maneras, trasladada a las generaciones futuras. En esa base productiva, ¿qué incluimos? Incluimos todos los stocks de capital que existen en cualquier economía, en cualquier país, y las instituciones. Y los activos de capital son el capital que los hombres y las mujeres somos capaces de producir, pero también son las cosas como el conocimiento, el capital humano, y desde luego son el capital natural, también lo es. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que estar midiendo la base productiva a través del Producto Interior Bruto o del Producto Nacional Bruto es insuficiente, claramente insuficiente, y hemos aprendido que medir la base productiva a través de otros indicadores que seguro que les suenan, que son los indicadores de desarrollo humano, que los usa la ONU y el Banco Mundial, es confuso. No basta con eso, lo hacemos mal. Y eso lo hemos aprendido gracias a la manera que ahora tenemos de computar la base productiva. Tenemos indicadores, aquí tenemos 2 Nobeles de física, pero a Kenneth Arrow, premio Nobel de Economía, también le conocerán muchos de los que están aquí presentes, y hay otros economistas sin ser premio Nobel también prestigiosos, que nos han enseñado cómo hacer el cálculo del capital natural,
bueno, no, nos han dicho que tenemos que ser capaces de introducir y nos han generado indicadores. No voy a entrar en eso. Simplemente les quería decir, porque ya sé que se me han pasado los 5 minutos, que en las 3 últimas décadas, si hubiéramos mirado al PIB o al PNB, estaríamos diciendo que el África subsahariana, donde habitan 750 millones de personas, se ha empobrecido. No, hubiéramos dicho que se ha enriquecido. Si miramos a los indicadores que Arrow, entre otros, y Dasgupta nos han enseñado a computar, tenemos que decir que se ha empobrecido. Su base productiva per cápita se ha empobrecido y que el desarrollo económico en India fue prácticamente insostenible. Por lo tanto, vamos en la mala dirección. Con esto acabo. Se me había olvidado, porque creí que ibas a estar aquí en la pantalla, presentar a Mari Carmen Gallastegui, que es catedrática de Economía, ha sido Premio Euskadi y también presidenta de la Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasque. Ahora tiene la palabra Fernando Cosío, que es catedrático de Química y que ha recibido varios premios, ha impulsado a algunas empresas y es el actual presidente de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia. Fernando. Gracias. Bueno, pues por atenerme a lo que nos ha sugerido el moderador, quisiera pues comentar algunos aspectos acerca de la ciencia como una empresa humana encaminada a aumentar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del mundo y de nosotros mismos, si es que ambas entidades son separables, y la importancia de la educación para el avance de la sociedad. A veces en fotografía, sobre todo cuando se hacía fotografía química, era útil analizar los negativos y se obtenía a veces más información que en la propia fotografía. Entonces, a la hora de analizar el conocimiento, puede ser ilustrativo analizar la ignorancia. Es decir, cuando uno empuja o hace avanzar el conocimiento, hace de alguna forma retroceder el universo de lo que no sabemos, ¿no? Quizás desde ese punto de vista podemos distinguir al menos 3 tipos de ignorancia, ¿no? La ignorancia intrínseca, es decir, quizás haya cosas que jamás sabremos. Hay una ignorancia que es gestionable y también hay una ignorancia que es, digamos, culpable. Es decir, una ignorancia que podía haberse evitado y que supone un retroceso. Y los 3 tipos de ignorancia están presentes en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Un ejemplo de esta última es la persistencia de ciertas creencias y prácticas que son anticientíficas, que van en contra de todo lo que sabemos. Un ejemplo clásico es la astrología, por ejemplo. Otro puede ser la homeopatía, que frecuentemente recibe crédito en ámbitos universitarios, lo cual supone ciertamente un retroceso, ¿no? Por tanto, por citar a Keynes, y aunque yo soy químico, pues por solidaridad con mi antecesora en Ikerbasque, escribió Keynes una vez que es mejor estar aproximadamente en lo cierto que estar completamente equivocado. Entonces, quizás en ciencia tenemos que movernos sobre todo cuando exploramos los límites del conocimiento, que es lo que ha sucedido en las charlas que hemos tenido esta tarde. La profesora Chucarro nos decía, bueno, por el momento esto es lo que hay, quizá dentro de unos años en algunos aspectos lo que acabo de decir puede matizarse, ¿de acuerdo? Esa es la excitación de trabajar en la frontera del conocimiento, ¿no? ¿Y por qué trabajar en ello? Pues evidentemente hay respuestas evidentes, ¿no? Pues el contribuir al bienestar de la humanidad, al desarrollo social y económico en nuestro planeta. La conferencia del profesor Martínez ha mostrado claramente la expansión de la esperanza de vida y de la calidad de vida. Entonces, yo creo que este tipo de avances no se pueden cuestionar por nadie en su sano juicio. Pero hay otros avances que son quizás menos evidentes. Las aportaciones, la generación de riqueza también es obviamente una consecuencia, o puede ser una consecuencia del avance de la ciencia, pero hay otros avances más sutiles y que merecen la pena ser discutidos, ¿no? Uno de ellos es que la ciencia nos proporciona
una visión del mundo y de nosotros mismos que puede ser inspiradora, que puede ser, puede proporcionar metáforas, imágenes muy poderosas, ¿no? Hemos visto en la conferencia del profesor Pérez Iglesias cómo en última instancia venimos de África. Seguro que eso no afecta a nuestra visión actual de las migraciones humanas, por ejemplo. Es un tema que aparece en los telediarios casi frecuentemente, ¿no? O el hecho del racismo, que además de ser moralmente repulsivo, científicamente es una estupidez. Es decir, hay unas imágenes éticas poderosas que nos pueden ayudar también a tener una comprensión del mundo más fiable y quizás también más humana, ¿eh? Y por último también, quizás una hipótesis que no sé si es cierta o no, hay muchos pensadores que opinan que el avance de la ciencia funciona un poco como el canario en las minas que colocaban los mineros para cuando había emanaciones de metano, gases tóxicos. El pájaro que estaba en la jaula en la mina era el primero que moría y por tanto los mineros sabían que tenían que salir corriendo. Pues la ciencia, el avance, el desarrollo científico, no así el tecnológico, puede funcionar y de hecho muchas veces funciona como el canario en la mina de las sociedades. Solo en sociedades razonablemente libres, razonablemente democráticas, el avance del conocimiento prospera de una forma consistente al margen de las excepciones. Por tanto, por estas razones que quizá a veces no se mencionan, creo que también deberían ser añadidas al debate de la ciencia y la educación como una herramienta para la mejora de la condición humana. Gracias. Tenemos al profesor Albert Fert, que en estos momentos, bueno, solo diré que es premio Nobel de Física, trabaja en Orsay, igual está un poco cansado, pero segundo que con la energía que se ha conducido a lo largo del día, nos va a ilustrar sobre este punto de vista. So I will be very short. Huh? Okay. So I can begin with a list of problems in which science can bring some solutions. So the first problem, as you have said, is related to the increase of the population of the world, so problem of food, problem of energy, problem of renewable energy, and related to the problem of energy is the problem of global warming. You cannot send in the atmosphere a large concentration of carbon dioxide by using petrol, gas. And there are other problems also related to problem of water and problem of pollutions. So there are other problems that this scientific problem for intolerance between the culture is another problem. But for the first list of problems I have tell you, I don't know if science can bring solutions, but I think that the solution cannot be obtained without scientific advances. And okay, so in every field of science, there is possibility to bring a contribution to the solution of the problem. This morning, for example, in my field is mainly electronic and spintronic for information and communication technology. But I have found that finally, with a new type of component for the computer, now we are expecting to reduce, not only my laboratory, but there is many laboratories in the world working in this direction, with non-volatile memory. It is expected that the energy consumption of the computer will be reduced, say, by a factor of 2. Or now, for example, in France, 7% of the electrical energy is consumed by computer and server. So this can be in our science, this can be our contribution to this problem of energy. Of course, it's only a few percent, reduction by 3 or 4%. And it cannot compensate completely the energy, now the consumption of energy from petrol and gas. And so we have the main problem will be possibly to replace
the energy produced by gas and petrol. And so for the scientists, also this is a problem of increasing the yield of photovoltaic energy, for example. Of course, there is a lot of energy that can be taken from the sun, but at present, the yield of the solar cell is small, and the energy coming from this device is very expensive, and so we have to advance also in this field. And also, my feeling also is that in the sort of transition stage, it will be necessary also to use nuclear energy. And so to make the nuclear plants safer, there is several ways. And of course, it needs some investment to increase the safety of the nuclear plants. But the nuclear energy, for example, we know in France is so cheap that it will increase little, but not so much the energy. So there will be certainly, for this problem of energy, a transition period with nuclear energy, maybe other type of plants, like, for example, those proposed by Carlos Rubiá with using the fission of thorium. But also, this is also an important point in which science can bring something. So I stop with this scientific aspect. What is important also is what I said at the beginning, the problem of the intolerance between different cultures and different countries. This is another problem in which science cannot really do much. But in fact, this is a question of education, and so some progress can be obtained by international university, for example, for Europe. You know that the Erasmus program has been very successful in gathering people from different countries in Europe, and I guess that also the internationalization, globalization of the education can also help to make that the different culture become closer and more tolerant. So thank you very much. Now, Claude Cohen-Tanouy, that also has had a very active day. You are the author of the lemma of today, so maybe it's your turn. Sure. Perhaps I would like to start with a preliminary remark. One cannot stop doing science, because science, investigation, is a fundamental property of human mind. The curiosity, the desire to have a better understanding of the world where we are living. So that's impossible to stop people doing research and trying to understand the physical law and the chemical law, everything. Now, why it's important to make science? Because it's clear that we have a lot of problems to solve. Problem of food, energy, environment, and it is clear that to find an answer to this problem, we need new technology, new methods. And it's clear also that what is being done in the laboratory today will be the basis of the technology in the next 10 or 20 years. So if we stop doing science, we will stop the new advent of new technology, and that would be catastrophic. So it's really important to maintain, every political man should be aware that it's important to maintain a high level of scientific research everywhere. Now, why it's important to have a scientific education? I think I would say 2 points. First, because when you have a scientific formation, you are trained to learn new things. You are trained to improve yourself by learning new concepts, new language, new technology. And if you consider, for example, a young engineer starting his career, if he's not able to learn new technology, very rapidly he will become obsolete. So it's important that the people entering in the scientific career have this possibility of continuous formation.
the desire to learn new things, and that's very important. And why it's important also to have a scientific education is because it gives you a critical mind. It gives you the fact that you don't accept dogma. You have to establish some, with very clear protocol, you have to establish some scientific results. And if you are wrong, you have to admit you are wrong, and you have to discuss with colleagues, and you have to develop a sense of dialogue and to reach a consensus. And I think it's the best way, developing dialogue between people. It's the best way of fighting intolerance. Because intolerance is, people who are intolerant have dogma, and they want to impose by force this dogma to everybody. And that's very dangerous. So if we train young people, especially in the primary schools, to observe phenomena, to try to understand them, to make models for understanding them, to try to check them by very simple experiments. We have in France and everywhere, a lot of places in the world, a program called Main à la Pâte, hands-on, where young people, young students at 4, 5, 6 years old, they play with very simple kits. And they try to make experiments, very simple experiments, and with the teacher, of course, trying to understand what they observe, trying to develop a scientific way of reasoning. And that's very important because afterwards, they will become critical and they will become citizens who are responsible. And we cannot accept everything. And you have evoked the development of anti-science. And that depresses me when I see people accusing science to be the source of pollution. And, that's really terrible. And we have to fight against that by showing that scientific attitude is all, on the contrary, a source of progress, not only material progress, but also spiritual progress. Thank you very much. So now, if you want to comment or complement or just make a small observation about what each of you have said, now is the moment, and later I will open. I can have a question for you. Okay. There is a break in the progress of the technologies. Is the new type of industries that we have today. Before there was some industry that were a development strategy based on several years, and today, as you know, with the economy driven by the market, by the financial markets, you know that the industry have some plans for 1 or 2 years. And I see many companies that before were having a strategy for technological development, now stopping the research activity, stopping the development activity, and this is really a break for the scientific. Yeah. Perhaps. So, what can you do? Oh. You want to ask another question to the economist also? No, just as an economist, because I think that perhaps one of the main problems of the present crisis is this, the speed at which the market reacts. And you know that for a scientist this is terrible, because we all know that science is a long-term enterprise. And I agree with what Albert said, that when you look at the industry which have great success, I don't know, like Google, like IBM, they started with young people, invested in research. Unfortunately now, the leaders of industry, big industrial groups, want to make money, large income, large good grade in the stock market, and they no longer invest in research, in long-term research, and that's a catastrophe. Yeah, so how could we reverse rapid return from investment? How can Okay, we reverse we are going to give the floor to Mari Carmen. Bueno, mejor igual hablo en castellano. Lo que quieras, sí. Este problema entre el corto Albert. plazo y el largo plazo, o between the short run and the long run, en castellano. El problema entre el corto plazo y el largo plazo
se está evidenciando ahora de una forma imponente y a nivel de los mercados financieros, a nivel de las empresas, pero también a nivel de estos desafíos globales de los que estamos hablando. Porque tengo una anécdota que creo que viene bien al caso, y es que hace relativamente pocos años invitaron a esto que se llama el Consenso de Copenhague, una serie de economistas, magníficos economistas todos ellos, y ellas, no, ellos, a los que eran ellos, sí, a los que se les preguntó que si les daban 50 billones de dólares para gastar en el próximo año, ¿cuáles serían las decisiones que tomarían? ¿En dónde gastarían? ¿Cuáles serían las partidas de gasto? Y sorprendentemente eran todos gente a los que se había invitado porque se pensaba que los problemas ambientales y de cambio climático y de energía eran importantes para ellos. Ninguno apostó por ni cambio climático, ni global warming, ni nada. Apostó por el corto plazo. Eso todos apostaron por el corto plazo. Gastar los 50 billones en el corto plazo. ¿Y qué era corto? ¿Qué era el corto? El corto, un año o 2 años. No, pero ¿en qué cosas querían gastar? Bueno, no, algunas cosas eran muy... Las evidentes, las que había que gastar eran vacunas. No, no era hacer dinero rápido, eran cosas sensatas. Pero aún así estaban demostrando que tenían una tasa de descuento altísima. O sea, que el futuro, que es donde el campo científico se mueve, porque no es todo corto plazo en la ciencia, es el medio y el largo plazo, no importaba, se descuenta mucho. Y como se descuenta, y los economistas somos muy tendentes a descontar, descontamos muchísimo porque nos importa. Bueno, yo creo que somos todos, ¿no? Porque no nos da lo mismo que nos den 100.000 euros ahora que nos den 100.000 euros dentro de 6 meses. Los queremos ahora. Dentro de 6 meses, who knows, ¿verdad? Pero lo queremos ahora. Entonces, eso ocurre en la ciencia y nos ocurre a todos. Y en las empresas pasa también. Claro, a la velocidad de vértigo en la que se están produciendo los acontecimientos, ¿cómo hacer una previsión de mercado? ¿Cómo anticipar lo que va a ocurrir? Ni en 6 meses se puede anticipar. Todas las previsiones que han hecho las empresas con la crisis se han equivocado, han ido al traste. Por lo tanto, ese problema de la ciencia entre el corto, el medio y el largo plazo, yo creo que es fundamental. Y intentemos la especie humana a ser personas muy miopes, muy cortoplacistas, muy miopes. Fernando, ¿quieres decir algo? Sí, quizás a lo largo de la historia la actividad científica tenía una vinculación con la vida social y política en ámbitos como el militar, ¿no? Los grandes artistas e ingenieros del Renacimiento eran contratados por los señores de las ciudades-estado italianas para construir sistemas de defensas contra la artillería o armamento más potente, ¿no? Después hubo una transición, digamos, esa componente obviamente sigue vigente hoy en día, y ahí digamos que la perspectiva del plazo es más flexible, ¿no? En el ámbito de la aplicación económica inmediata sí es más, digamos que hay un conflicto de interés entre el corto, el medio y el largo plazo, pero quizás esto es inevitable. Sí conocemos las historias de éxito de la transferencia del conocimiento científico a la riqueza económica, pero esta puede producirse de formas completamente impredecibles, ¿no? Solemos decir que cuando investigamos no sabemos lo que vamos a encontrar. Si lo supiéramos ya no sería investigación. Entonces, esto, lógicamente, a una persona con responsabilidades económicas es difícil de hacérselo saber, pero sí se encuentran caminos que son pues totalmente inesperados, ¿no? Cuando se ha mencionado, el profesor Cirac ha mencionado las aplicaciones de los relojes de alta precisión en los dispositivos de GPS, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estoy seguro de que cuando se desarrollaba la teoría cuántica y se desarrollaba la relatividad, nadie estaba pensando en navegadores GPS para un coche. Y claro, ese es un resultado absolutamente inesperado e impredecible en el momento en el que se generaba la teoría, ¿no? Por tanto, quizás la transferencia no tiene por qué ser lineal, puede ser a saltos, con olvidos, muertes y resurrecciones bruscas,
de estas posibilidades económicas. Y yo creo que ahí radica la dificultad del problema. Yo quería hacer una pregunta antes de dar el paso, pero no especialmente referido al descubrimiento del profesor Fert, ¿no? En el pasado, a una empresa, ¿por qué va a invertir mucho en investigación si el retorno va a tardar mucho tiempo? Pero no se están acortando de una forma dramática esos tiempos entre grandes inversiones y grandes retornos. Por ejemplo, desde las ondas electromagnéticas hasta que se lanza el primer mensaje a los barcos por telégrafo, o desde las ecuaciones de Maxwell hasta que en Niágara están las primeras turbinas, pasa mucho tiempo. De hecho, yo tengo una lista. Sin embargo, desde la magnetorresistencia gigante hasta verla en el mercado pasa poco tiempo, para satisfacción, no dudo, del profesor Fert y de todos nosotros. Well, what I am saying is that... Yes, 8 years. 8 years, no? So this is short or... It's long, it's long. It's long. It's long now. It's long now. Before it was 70 years. Yeah. Okay. So you don't think the times are getting shorter and shorter? No. The time for the... Compared with the past. For the time between the discovery and Yeah. the application, no, sometimes it's short. I see in my field, because it's a new field of research, the times are relatively short. It's typically 10 years, but sometimes one needs 20 years. So, abrimos preguntas, comentarios, discusiones. No, el micrófono, te dan el micrófono. Bueno, ¿se me oye? Sí. Yo tenía un comentario que hacer en relación de lo que estáis comentando, de que las inversiones en las empresas, ¿no?, que son muy cortoplacistas, pero realmente lo que sucede en las empresas es una extrapolación de lo que ocurre en la sociedad. Uno, si se dedica a la investigación, tiene que pasar un montón de años de becario, hacer una tesis doctoral, luego un postdoc, y realmente el salario que tienes para tu esfuerzo es muy poco, es pequeñísimo comparado con el resultado a corto plazo de un futbolista de primera división que ha marcado un gol el fin de semana. Es que es una comparación brutal de resultados frente al trabajo y frente al resultado de tu trabajo durante muchos años en el beneficio de la sociedad. Entonces, lo que me parece a mí que lo que falta es una especie de educación hacia la sociedad para que se valore más el trabajo científico, de forma que la propia sociedad demande a los políticos que se den muchos más recursos a la universidad, se den muchos más recursos a la investigación, se den muchos más recursos a los becarios. Es más, que no exista becarios, la investigación es un trabajo, ¿no?, y que eso repercute al final en resultados en la sociedad. No sé si... Perhaps I would like also to point out that the people who are responsible for the decrease of interest for science are the media. The media, in my opinion, give too much importance to the breaking news, the flash. You know, they don't give attention to good emission, showing the importance of science, explaining to the public clearly, as clearly as possible, what is science, giving examples of discoveries, giving example of history of sciences, showing how the history of sciences is very important, because it shows you how science progressed, how mistakes have been done, how different routes have been followed before reaching our present knowledge. So I think media should make more effort for popularizing science and showing how it is important, and not giving too much advertising to what you see, the football players who have incredible salaries, things like that, which for young people are terrible, because they think that why I will do science when we get a very poor salary compared to other people doing business or sports or like that. So I think media are responsible, and they should be more careful about what they are doing. Yeah, I can add. Of course, it's very important to educate the public, but it would be also interesting to educate the markets and to change the mentality of the market, the behavior of the markets. Ya, me temo que educar al mercado eso sí que es imposible, porque el mercado lo que premia es la escasez.
¿Por qué le pagamos a los futbolistas lo que se les está pagando? Porque solo hay 2, 3, 4, 5, no hay como becarios esperando a los postdocs. Y es verdad que la investigación es súper importante y que todos... Pero para eso está el sector público, porque el mercado es prácticamente imposible. Lo más que podemos hacer es generar mercados en donde haya el máximo de información, en donde haya el máximo de competencia y donde la incertidumbre se minimice, haya los modelos más sofisticados, pero por lo demás educarlos. Es el sector público el que tiene que hacer el papel que el mercado tiene un papel que hacer, el sector público otro, y en el caso que tú estabas planteando es el sector público el que tiene que hacerlo, porque el mercado no lo va a hacer, va a premiar la escasez, lo que es valioso y escaso. Eso es lo que el mercado quiere, valioso y escaso. Me alegra mucho oír esa vindicación socialdemócrata en estos tiempos que corren. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado, y seguro que a la profesora Gallastegui le han preguntado más de una vez ¿por qué contratar científicos? Y alguna vez en la radio, en una entrevista, he dicho si esta pregunta fuera sobre futbolistas no me lo hubiera hecho, ¿no? Claro, es paradójico, pero es así, ¿no? Claro. Pero bueno, sí quisiera también incidir en lo que ha mencionado el profesor Cohen sobre la responsabilidad de los medios. Hay un libro que tuvo bastante éxito en Estados Unidos que se titulaba Unscientific America, que trazaba una visión del tratamiento que hacen los medios en Estados Unidos hacia la ciencia. Marcó una época dorada, que fue la época de la posguerra mundial, que culminó con el programa Apolo, y desde entonces se observó, hubo un arranque también fallido cuando Nixon lanzó el programa, el equivalente de Kennedy con el programa Apolo, lanzó un programa equivalente en la lucha contra el cáncer, cuyos resultados eran mucho más difíciles de obtener a corto plazo. Había que desarrollar un montón de teoría y de biología molecular para acometer semejante reto, ¿no? Mientras que la cohetería necesaria para llevar a un hombre a la Luna y traerlo, pues estaba esencialmente establecida en sus fundamentos, ¿no? En ese sentido, profundizando en este aspecto de la responsabilidad de los medios, hay también una serie que yo creo que no se ha emitido aquí, que era From the Earth to the Moon, que era una serie sobre el programa Apolo, y digamos que cada capítulo está contado según un punto de vista. Y hay un capítulo, que es el del Apolo 13, que está contado desde el punto de vista de un periodista. Entonces se ve un periodista de la vieja escuela, de esa época dorada que se mencionaba en Unscientific America, que explicaba cómo funcionaba el módulo de mando, como el de servicio, y sacaba unas maquetitas en la televisión. Y en cambio había un periodista más joven que se dedicaba a montar guardia en las casas de las familias de los astronautas, a ponerle los micrófonos a los niños, a ver si salían las mujeres llorando o la familia. Y el otro, el de la vieja escuela, se indignaba, se pone... le parece indigno que se haga eso, que el periodismo haga eso, en lugar de ocuparse de lo sustancial, ¿no? Y al final del capítulo despiden al periodista de la vieja escuela y ascienden al joven con esa nueva forma de tratamiento, ¿no? Y digamos, ese mensaje pesimista es el que enlaza con este declive del tratamiento de la ciencia en los medios. Gracias. Mi pregunta es, el papel de las instituciones de educación superior y de las universidades se ha modificado en los años recientes y estos nuevos modelos universitarios emergentes tienden hacia lo que se denomina emprendedurismo o hacia investigación orientada. Mi pregunta es, ¿cuál consideran ustedes que debe ser el papel de las universidades, de las instituciones de educación superior en términos del desarrollo de la investigación científica? ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo hacerla? Porque también se le pide a las universidades los resultados a corto plazo, en términos también de quienes están financiando estas investigaciones. ¿Qué es lo que opinan ustedes y hacia dónde ir? Gracias. ¿Puedo empezar? Por supuesto. Yo, desde luego,
como universitario y como responsable ocasional en la gestión de la ciencia, estoy completamente a favor del modelo que arranca de origen humboldtiano de la universidad como generadora de conocimiento y no como mera transmisora de conocimiento. Esto en todos los aspectos, desde los aspectos más aparentemente y siempre aparentemente sin aplicación inmediata hasta aquellos en los que la transferencia parece más evidente. Pero hay que tener en cuenta que incluso el modelo de aplicabilidad directa en la empresa está en crisis. Un ejemplo paradigmático es el sector farmacéutico, que está emigrando de las big pharma companies, las grandes farmacéuticas, están cerrando centros de investigación enormes. En Roma cerró Merck hace un par de años, Pfizer acaba de cerrar sus laboratorios de sándwich y la cosa sigue. Y están centrándose más en el tema de la gestión, de la transferencia de moléculas que ya están muy avanzadas, y están transfiriendo a muchos laboratorios universitarios o de centros públicos de investigación muchos programas. Otros obviamente se los reservan, evidentemente, pero así como en los 90 digamos el modelo de blockbusters estaba en su apogeo, parecía que los centros públicos de investigación estaban jugando un papel cada vez más irrelevante en ese sector. Ha habido una reorganización del modelo y todavía no se sabe muy bien cómo va a acabar. Quiero decir que incluso esos aspectos aparentemente tan científico-tecnológicos, o sea, científico-tecnológicos, pero de aplicación tan inmediata, incluso ahí las fronteras están volviendo a redefinirse. Entonces, realmente no se sabe. Por supuesto, en el caso de la investigación sin aparente aplicación inmediata, el papel de los centros públicos y de las universidades es esencial. Yo creo que tiene toda la razón, no te veo bien, pero bueno, tienes toda la razón cuando planteas que ha habido un cambio en el sistema de universidades, ¿no? O al menos la forma en que yo lo percibo también es desde la facultad en la que yo estoy, es una sensación de que lo que estamos buscando es generar gente, educar a gente que pueda ser útil también ahora a corto plazo, porque van a encontrar un trabajo y vamos a atender a las demandas del mercado, que es el que proporciona trabajo. Y todo lo que sea un aprendizaje sólido, un aprendizaje de base que te permita tener esa estructura conceptual que puedes analizar cualquier problema y que puedes intentar resolver problemas, eso no está valorado. Excepto que no está valorado tanto como a mí me gustaría que se valorara, vamos, y como creo que no nos gustaría que se valorara a todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Excepto que yo creo que eso tiene mucho que ver con la situación tan perentoria en la que parece que estamos viviendo, con esa rapidez en la que hemos hablado antes y con esta sensación de que no sabemos mañana lo que va a acontecer. Vivimos en un mundo con mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y debería de ser al revés. Dado que tenemos tanta incertidumbre, debería de fomentarse más el buen conocimiento, la buena investigación y la enseñanza básica. Pero es justo lo contrario. Y eso no sé por qué está pasando. Professor, you want to comment? Yes, sir. I think there is also another problem, which is the fact that with the democratization of higher education, the number of students have increased in a dramatic way. And there's a problem of organization of the university which is quite difficult to solve. You know, if, for example, I give the example of France, people having the baccalaureate, the end of high school examination, can enter university. There is no selection except the baccalaureate. But the level of the baccalaureate has decreased a lot. So there are a lot of people going to university and who are not able to follow higher education and who lose 2 or 3 years because then they leave university without any jobs. So I think one should distinguish between, I would say, the equivalent of college in the United States, where you make undergraduate studies, and also to concentrate the financial resources on a small number of places where you can do high-level research. And there is attempts in France to do that now, to make some excellent centers. But we should not forget, of course, to make a great number of college
type universities where people are trained and get a good higher education. So I think I recognize that the problem of organizing the university system is not simple. It's not simple. Hola, Kai. Una serie de reflexiones. Yo creo que ahora el reto es cómo se organiza 7.000 millones de habitantes sobre el planeta. Entonces, el hecho, la suma cuantitativa de lo mismo, yo creo que requiere unos saltos cualitativos de organización. Entonces, en ese salto, yo veo que, por ejemplo, lo que es realidad de ficción se difumina, estamos en un mundo que se difumina, pierde importancia, además da igual, o sea, pierde importancia lo que es conocimiento, lo que es ficción, y en ese terreno la ciencia parece que más que descubrirlo, el conocimiento lo crea. Lo crea tal vez perdiendo rigor en el método científico y por la presión de los mercados. Y nada, y todo el mundo hace lo que puede en el vértigo de ese salto, de una nueva organización que no sabemos nadie, nos sentimos un poco huérfanos ante esta situación. You want to say something? I think this question allows me to continue the remark of Albert about nuclear energy. We'll have 7 billion people soon. When you evaluate the energy needs of these people, it's terrible. It will be a multiplication of the energy needs of the present day by a very large factor. If we use, unfortunately, the renewable source of energy like solar energy, like wind energy, are not enough. And we should explain to the public, and especially to the politicians, that you cannot say that by increasing the solar energy, increasing the wind energy, we will find alternative source of energy. That's impossible. So if we come back to coal or gas to give energy to 7 billion of people, that could be a catastrophe because of global warming. So it's clear that in a transient time, we need to develop nuclear energy because it's a way of producing enough energy to fulfill the energy needs of China, India, Brazil, and all these people. But the politicians don't understand that, and for political maneuvers, for example in France, they are saying that they will be stopping 24 nuclear plants in France, whereas in France 75% of our electricity comes from nuclear. So that's completely crazy, and I think that scientists should explain to the politicians that the decisions they are taking are absurd, irresponsible. And if you consider the problem of danger, if you evaluate the number of people who have been killed by nuclear problems, compared to people who are killed by chemical pollution or by explosion in the coal mines, no comparison. And one could put a lot of money for trying to increase the safety of the plant to solve the problem of waste, how to store the waste. That's a scientific question. That's a scientific education. But politicians are completely ignorant, especially the ecologists. The ecologists are completely ignorant of the scientific problem, and they are taking decisions which are completely irresponsible. But the politicians react to the feeling of the public, to the fears of the public that is sometimes induced by the media, and is always more attractive for a newspaper to be frightening. Yes, and you know, during the Fukushima catastrophe, there have been tendency of the media to say that the number of people who have been killed during the terrible tragic event were killed by the nuclear reactor. It was not true. They were killed by the tsunami. Up to now, not a single people have been killed by the nuclear explosion, by the accident which happened to the plant. Of course, there have been the danger of contamination, of course. But when you compare the number of people who are dead by chemical accident, by explosion in the mine, there are no comparison. So that the media prefer to speak about to project pictures of excite the imagination of people and who increase make them afraid. And that I think is
big responsibility. Yo no me resisto a hacer una pregunta sobre la actualidad, pero prefiero dejársela al moderador el pase a la misma o no, si lo cree procedente. Estoy refiriendo a lo siguiente. Tenemos dos personajes de altísima representación humana y de una calificación extraordinaria de nuestro país vecino, de Francia. Estamos a una semana de decisiones críticas a nivel europeo. Mi pregunta no es tanto una pregunta política, sino más bien es una pregunta de la sociedad francesa, si entienden ellos como altísimos representantes que son de esa sociedad, si Francia tiene una visión europea global. Primera pregunta. Y la pregunta es doble. Me gustaría concentrar luego el tema, porque estamos a punto, por otra parte, de las declaraciones que ha hecho la canciller de esta mañana, alemana, de que quiere una renovación de los tratados europeos. Yo me preguntaría si la ciencia europea está en ese marco o no, o estamos exclusivamente con cuestiones estrictamente económicas, que son vitales y que son tremendamente importantes, pero yo me gustaría hablar de la fiscalidad, pero prefiero hablar también de la ciencia europea. No podemos hablar de todo. No, bueno. Pero por supuesto que yo estoy seguro que tanto Claude como Albert tienen opiniones muy bien definidas sobre todos los temas que has preguntado y que si quieren lo harán. Comentarán, por favor. It's clear that in science, Europe is a reality. And the best example we can give is CERN. CERN is a beautiful realization of Europe. It's at the forefront of research in particle physics, ahead of the United States. So that's an example how when Europe unites in a given project, they succeed in an impressive way. And also the exchange of scientists between the different European countries is wonderful. For example, in my lab, more than half of the people are not French. They are coming from all European countries, Italy, Spain, Germany, England. So it's really a success. So that shows that when people want to do something together, they succeed. Now, from a political point of view, that's beyond my competence, my expertise. So the first part of the question was on the vision about Europe. Of course, Jacques Delors had a vision of Europe, and unfortunately, I don't see some vision of Europe in the politicians today, in all the party in France, Sarkozy or the socialists. So, okay, you are right. There is no this vision will be useful for the. And about Europe and science, yes, Europe, the European Commission supports European science with several projects, and this project has been very useful. Now we are collaborating easily with many laboratories in Europe, in Spain, in Italy, Germany. So the European policy has been successful for science. Absolutely. Yeah. Sometimes a little too much bureaucratic. Sure. Not all. Now there's a system called ERC, European Research Council, which ERC is good. More flexible. Yeah. Mm-hmm. Es un ejemplo de la internacionalización de San Sebastián. Aquí veo estudiantes de muchos países que están estudiando en el Centro de Física Materiales, en Donostia International Physics Center, en Nanogune, en la Facultad de Química, y el que ha pedido la palabra es otro ejemplo de nuestro visitante y estudiante from New York. Hello. Good evening. I just wanted to say it's a pleasure to be here in the presence of such brilliant minds. But I wanted to agree with Dr. Cohen Tanuji. As a physicist coming from the United States, I understand your frustration with this science is the enemy mentality. So I just wanted you to know that overseas, you're not alone. And there's many of us, obviously. But one concern that I had was science, technology, engineering will solve
any future problems that humanity may have. And as we've always known, the history of humanity, there's always been issues, challenges, problems, and science, technology, engineering has always come through. And I believe that it will always come through in the future. But my concern is the one common denominator throughout the entire timeline of humanity is that human condition, that problem has not changed. So what I'm asking is opinions of how could, if there's any way that science could help this issue of humanity's consumption, abuse of technology, or as I see, technology as gifts to humanity to improve life, but it's always being abused. And throughout, like I said, as the entire timeline of humanity, that human condition of greed and necessity of overconsumption has always been there. I did not understand completely. Okay, so maybe. Carmen, Carmen. I need to speak in English. No, as you prefer. No, es que eso va con la naturaleza humana y es verdad, pero es el único modo. Es frustrante que las instituciones. Sorry, he has no translation, so in English, please, Carmen. Yo hablo castellano también, so. No sé. Bueno, yo creo que para eso tenemos las instituciones, para eso construimos, porque la naturaleza humana es como tú la has descrito, es egoísta, es cortoplacista, es miope, no piensa en algo que sea cooperativo, juega juegos que son no cooperativos continuamente, y la mayoría de los problemas que tenemos que resolver en el mundo exigen cooperación, exigen, por lo tanto, tener en mente los problemas globales y no solo lo individual. Eso, la única solución que yo veo pero eso es ciencia y educación. Educación es, a través de la educación es como nos contenemos todos, de todo tipo, nos contenemos y admitimos que la resolución de los problemas no puede ir siendo nosotros como somos. Y el consumo excesivo, todas las características que has mencionado, la única manera en que se pueden resolver es a través de instituciones que prediquen con el ejemplo y que sean capaces de educar a la especie humana. Una última pregunta del padre de nuestra brillantísima conferenciante sobre el universo. Buenas noches a todos. Estoy viendo que desde el principio de este coloquio se ha tomado como un supuesto tácito y prácticamente irreversible que dentro de unos años va a haber 9.000 millones de seres humanos. Mi pregunta es, ¿existe una teoría económica que contemple como supuesto tácito e irreversible el que disminuya la población mundial o el que se mantenga igual? ¿Existe una tecnología, o quizá podamos pensar que pueda existir esa tecnología después de lo que hemos oído sobre la genética y sobre de que en vez de 9.000 sean 5.000 dentro de esos años, naturalmente sin degollar a los santos inocentes y sin tirar bombas atómicas acá y allá y sin guerras y sin todas estas cosas? ¿Existiría una tecnología o una teoría económica? Eso es lo que existe, una teoría económica que contemple la disminución de la población como un supuesto tácito irreversible. No, como un supuesto tácito irreversible no, pero una teoría económica que trata de explicar que no va a haber un equilibrio en el mundo, en tanto en cuanto la población siga creciendo, sino que necesitamos llegar a situaciones en las que las tasas de crecimiento de la población sean equivalentes a las tasas de crecimiento que podamos tener en la alimentación, en los productos. Eso sí existe. Entonces, lo que al mismo tiempo hay es una teoría económica dedicada a ver cómo se puede lograr que la tasa de natalidad no sean tan altas. Y otra vez, las tasas de natalidad serían menos altas si las mujeres estuvieran educadas. La educación de las mujeres es un factor crucial a la hora de valorar, de computar la tasa de natalidad. Lo mismo que es el que tengan acceso a un trabajo, el que tengan todo lo que sea fortalecer a la mujer en sus capacidades, que no sean únicamente una persona que va a tener hijos al mundo, sino que decide cuántos hijos quiere tener.
con su pareja, pero ella es la que va a tener los hijos. Eso hay muchos estudios hechos, en teoría económica, en economía, sobre cómo poder controlar las tasas de fertilidad sin tener que llegar al modelo chino de que a las mujeres antes de nacer ya se les mata, ¿no? O sea, que no admiten bebés mujeres, sino solo bebés masculinos, sin tener que llegar a eso. Sí hay, pero está difícil porque otra vez es algo que se tiene que lograr con educación y con mucha intervención de los poderes públicos. Una última. Me iba a atrever a decir una última pregunta, pero ante el impetuoso levantamiento de 3 brazos al mismo tiempo voy a permitir 3 preguntas más y cierro el acto. En una teoría, ¿sabéis? Mientras la población decrece, ¿quién paga las pensiones o cómo es el modelo económico en el cual eso es sostenible? Nada, pues simplemente trabajando más tiempo, trabajando más años. Es trabajar más años, ser más productivos y cobrar menos de lo que se supone que has aportado a la caja común. Bueno, luego tú, Juan Mari, tranquilo. El último, vas a cerrar como fiel acompañante de todos los actos científicos de Sebastián, vas a ser el penúltimo, el último yo. Hola, buenas tardes. Yo en esta conferencia se trataba sobre educación y ciencia. He echado un poco de menos que nadie hablase de la educación en infantil y en primaria en ciencia. Se ha dicho algo así como muy ligeramente, pero no se ha tocado el tema. Sí, y usted sí que lo ha nombrado un poco, sí, pero todo el debate se ha centrado un poco más sobre economía y como la universidad y tal. Entonces yo pienso que la educación en infantil y primaria en ciencia está totalmente, bueno, de hecho no existe porque en los planes de estudio ni se contempla. Entonces a mí me gustaría que para cuando habría una reivindicación ya desde gente así como con peso, los premios Nobel o cabezas pensantes que hay por aquí bastantes, una reivindicación, una exigencia incluso al Ministerio de Educación que incluyera la ciencia en infantil y en primaria, porque a día de hoy está escondida dentro de un área que se llama conocimiento del medio, en el que se trata pues flora, fauna, el Parlamento, las instituciones, y la realidad es que para ciencia no hay ningún espacio propio. Entonces yo creo que una reivindicación importante sería exigirla en infantil y primaria. Y como yo esperaba que educación iba a tratar un poco también de la base, porque si no se siembra no se recoge, luego cuando no hay gente que vocaciones científicas, pero claro, si desde el principio no se empieza a trabajar es muy difícil. Bueno, solamente eso, gracias. I would like to tell you that I know at least 2 Nobel laureates, Leon Lederman and Georges Charpak, both Nobel laureates in physics, who have initiated about 2 or 3 decades ago a program called La main à la pâte in French, la main in the pasta, or hands-on, which consists of, in primary school, for young kids of 5 to 6 or 7 years old, they learn to make very simple experiments, very non-expensive experiments with kids, very simple kids. And with the teacher, they try to analyze what they observe, try to make a model for explaining what they observe, and they are trained to the scientific approach. And that enormous success in the classical way it is experimented. And now there are more and more experiments all over the world of this program. And I'm a member of a committee which gives every year a prize to a team experimenting this program everywhere in the world. It's called Pourquoi? Pourquoi? Why? The most important question you have to teach to a young boy or girl is why. Why it happens like that. So if you look at internet, La main à la pâte, you will see a website where this program is explained. And of course, it's being developed more and more, especially in South America. South America, in Brazil. In Brazil. So, Fernando, you want to say something? Sí, este es un problema que nos preocupa mucho también a los responsables de la gestión de la ciencia y también en responsables académicos, sobre todo por las matrículas bajas en ciencias experimentales, en ciencias duras, en física, química,
geología, matemáticas, etcétera, ¿no? Biología. En el curso de las Semanas de la Ciencia que se organizan, yo he participado como profesor en esos experimentos de con las manos en la masa, digamos, y realmente los chavales estaban encantados. O sea, hemos hablado antes de la naturaleza humana. La naturaleza humana es curiosa y quiere saber cosas y quiere tocar las cosas y comprender el funcionamiento del mundo. Y realmente teníamos el stand rodeado de chavales, ¿no? Y yo pensaba, ¿en qué momento se estropea esto? ¿Qué sucede, ¿no? Nosotros ahora desde Ikerbasque estamos también organizando lo que llamamos las Training Caravan, para que, eso sí, van a centros de secundaria, no de primaria, precisamente para que investigadores activos expliquen a los chicos qué es investigar, o sea, ofrecer la ciencia y la investigación como un proyecto de vida tan válido como otros. ¿Sí? Pero realmente estoy de acuerdo contigo en que este es un problema muy serio. Juan Mari. Okay, finally. Buenas tardes. Leyendo lo que pone ahí, a los graves problemas que afronta la humanidad en la actualidad, etcétera, etcétera, se me ocurren, pues igual, dos soluciones. Una, quitar a todos los políticos del gobierno de las naciones y poner a los científicos de todas las ramas gobernando. Y la segunda, una tercera guerra mundial, que lleve unas 2.000 personas y que no deje piedra sobre piedra y empezamos otra vez de cero. Bueno, estupendo. Sobre la segunda solución, la respuesta la dio Einstein cuando le preguntaron cómo va a ser la tercera guerra mundial, y contestó: no lo sé, pero yo sí sé cómo va a ser la cuarta, con arcos y flechas. Entonces esa parece que la podemos desechar. Lo de los políticos, yo tengo que romper una lanza a favor de la política, porque si nosotros como sociedad no respetamos a la gente a la que encargamos articular la convivencia, es que no vamos bien. Es verdad que algunos políticos han fracasado, han sido corruptos y no han sido castigados suficientemente bien. Pero la gran mayoría de los políticos que yo conozco intentan hacerlo lo mejor que pueden. Lo que pasa es que los problemas son difíciles, naturalmente la naturaleza humana es la naturaleza humana. Entonces, yo no soy partidario de exterminar a los políticos y no creo, además, que los científicos lo harían mejor si se les encargase articular la convivencia. Porque cada vez que se ha intentado dar soluciones científicas a los problemas sociales, hemos acabado en comunismo, en nazismo, etcétera. Eso es lo que decía Kant: del árbol torcido de la humanidad no va a salir nada recto. En respeto a todos, yo he sido político hace tantos años, cuando le enseñaba a esquiar a Juan Mari, luego él fue instructor de esquí y ahora ya esquía mucho mejor que yo. Por lo tanto, yo creo que hay que respetar a los políticos, que aquí tenemos eminentes políticos que han hecho mucho por la ciencia en nuestro país. Nuestro país en sentido amplio, Carlos, para que veas que estamos en modo generoso. El secretario de Estado de España, Ikerbasque, Mari Carmen Gallastegui. Pero yo quisiera ya aprovechar que he cogido la palabra para decir que, por supuesto, que muchísimos temas no han sido tocados, lo cual los tocaremos en futuras sesiones, muchísimos temas. Por ejemplo, no se ha tocado el tema de límites de la ciencia. ¿Debe tener límites la ciencia o no? Se han impuesto límites en la línea germinal, ¿es bueno o es malo? ¿Se debe permitir investigación en armas para aniquilar, por ejemplo, a los negros? ¿Hay o no hay límites? No ha salido porque no puede salir todo, ¿no? Realmente se han concentrado los ponentes en un aspecto, el aspecto de utilidad de la ciencia, que es muy importante, muy importante. A la mañana decíamos, al hablar en esa sesión mágica con los chavales de bachillerato, la frase de Porter, ¿no? Solo hay dos tipos de ciencia: la que se ha aplicado y la que ya se ha aplicado y la que todavía no. Pero es que hay mucho más en la ciencia. Cuando escuchábamos las bellísimas charlas de esta tarde, cuando leíamos a Ana explicarnos el universo
Cuando Claude decía, hoy los láseres nos ilustran la dinámica de los electrones en unidades en tiempos de atosegundos. Atosegundos para Ana es a long time, because she's worried about 10 to the minus 32. Pero en la belleza profunda de todas estas ideas del universo hay otra cosa, que es el aspecto cultural de la ciencia. La ciencia como capacidad de despertar la imaginación. Igual haríamos bien en transmitir a los estudiantes esta capacidad cognitiva, este despertar la imaginación, este campo cultural, y no centrarlos solo en lo utilitario, porque sería más útil. La sublime utilidad de la ciencia inútil. Yo hoy me quedo con lo que creo que todos han coincidido. En largo plazo no hay que caer en el pesimismo, porque es una obligación de solidaridad con las generaciones futuras, y por eso creo que estas jornadas contribuyen a fomentar esta actitud crítica, esta solidaridad, y quiero agradecer a los que han hecho tanto para que sucedan. Primero a Cucha, a Carlos Ruiz y a Iñaki Altuna, al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Incidentalmente, el Ministerio de Educación a mí no me preocupa mucho. Yo quiero que nuestro Departamento de Educación incida, porque creo que tantos ministerios acabamos en sobreregulación e infrafinanciación, ¿no? Quiero añadir también, pues por lo tanto, agradecer a la consejera de Educación del Gobierno Vasco y a los dos responsables de Ikerbasque, agradecer a Euskampus, nuestro campus de excelencia, al director general de Euskampus, que ha tenido una participación decisiva, Igor Campillo, y a los 3 mosqueteros, o los 4 mosqueteros, o los otros 3, que junto con Igor, Nora González, Enrique Zárate y Ricardo Díez Muñoz, que han conducido el debate, por su gran contribución a que esto sea realidad. Y, cómo no, a vosotros, a ustedes, por acompañarnos, porque ver las caras de hoy en las charlas, en el debate, ver las caras de los chavales, el que han entrado, como yo suelo decir, hoy al debate, asustados, y han salido entusiasmados, que prácticamente no han tenido tiempo de comer, y eso también hubiese sido una catástrofe, pero incluso para Albert compensada por la felicidad de los estudiantes. Pues yo con esto me doy por satisfecho y les agradezco su asistencia. Eskerrik asko.